Vamos a presentar a un humanista, a Erasmo de Rotterdam, en relación con dos aspectos. Por un lado, hablaré del contexto de su vocación bíblica y por otro mostraré el contenido de los escritos introductorios a la edición del Nuevo Testamento de 1516. La reputación filológica de Erasmo está inseparablemente vinculada a su nueva traducción latina y editio princeps del Nuevo Testamento griego, la primera edición de 1516 y después ediciones revisadas de 1519, 22, 27 y 1535, y a su edición de San Jerónimo y otros padres. Para Erasmo, el volver a las fuentes culturales de la antigüedad como modo de elevar la sociedad europea era aplicable igualmente a la teología y a la vida cristiana, Filosofía Christi. El Nuevo Testamento y los padres necesitaban una restauración mediante una vuelta a sus fuentes, pero como todos los textos antiguos, estas fuentes necesitaban previamente su propia restauración filológica. Es decir, era necesaria la restauración filológica de la literatura cristiana antigua como fuente de la auténtica teología. Erasmo entonces decide dedicar todos sus estudios a la accesibilidad y la purificación de las fuentes del cristianismo, sobre todo el texto de la Vulgata latina, texto fundamental para los teólogos y para la liturgia de la Iglesia latina. Lo consideraba la meta de su vida, aunque eso no fue obstáculo para ocuparse de textos profanos, en particular de los que contribuían a la formación moral y piadosa de los lectores. Sus traducciones latinas de textos griegos profanos le proporcionaron un conocimiento del griego, indispensable para el estudio del Nuevo Testamento, pero ofrecían también lecciones morales útiles a los lectores cristianos. La vocación de Erasmo por el estudio filológico de las Sagradas Escrituras y en especial por el texto del Nuevo Testamento se remonta a los años 1500-1501, cuando al elaborar una enarratio de la epístola de San Pablo a los romanos, se da cuenta de la insuficiencia de sus conocimientos filológicos y de la necesidad de profundizar en el conocimiento del griego para poder seguir trabajando en los textos sagrados. Aunque había estudiado la lengua en la Escuela Latina de Deventer, bajo su maestro Alexander Agius, primer rector holandés, que introdujo el griego en el programa de una escuela latina, decide entonces buscar la ayuda de un griego, Georgios Hermonymus de Esparta, que balbuceaba el griego y tenía otros grandes filólogos entre sus alumnos, como Johannes Röchlin, 1455-1522. El griego le ofreció su ayuda por poco dinero, pero Erasmo tampoco podía permitirse el lujo de un maestro más cualificado. Por tanto, hubo de profundizar en el estudio de la lengua griega de forma autodidacta, traduciendo textos clásicos, entre otros las obras de Luciano de Samosata, la Hécuba e Ifigenia en Áulide de Eurípides, las Moralia de Plutarco, textos de Isócrates, Galeno, Genofonte. En fin, podemos considerarlo como uno de los editores más productivos de textos antiguos en la primera mitad del siglo XVI. Cuando Erasmo deja París en 1499, sin haber acabado su doctorado, para visitar Inglaterra y permanecer allí 8 meses, donde hizo grandes amistades, como por ejemplo la de Tomás Moro o John Colet, se dedicó a profundizar en la lengua griega. A su regreso a París, empezó a estudiarlo con gran determinación. En su posterior estancia en Italia pudo perfeccionarlo, dado que había muchos griegos enseñando su lengua, tras haber huido después de la caída de Constantinopla en 1453. Viajó a través de todo el país y pasó algún tiempo en la casa del famoso erudito impresor veneciano Aldo Manuzio, quien había reunido en torno a él a un grupo de eruditos italianos y griegos que comían, dormían, trabajaban juntos mientras se comprometían a hablar solamente griego. Aquí en Venecia y durante sus 3 años en Italia, Erasmo fue capaz de perfeccionar su griego. En 1504, mientras Erasmo trabajaba en la biblioteca de la abadía de Parc, cerca de Lovaina, descubrió el manuscrito de las anotaciones de Lorenzo Valla al Nuevo Testamento, que ofrecían un tipo de comentario de carácter filológico y lingüístico diferente al teológico y dogmático que habitualmente se realizaba sobre los textos sagrados. El propósito de Valla era valorar la Vulgata como una nueva traducción del Nuevo Testamento griego, y su trabajo consistía en una compilación de anotaciones sobre la Vulgata a la luz de los manuscritos griegos. Erasmo las publicó un año más tarde con el título Ad Notationes in Novum Testamentum. Era el germen de la filología bíblica.
Su carta prólogo a Christopher Fisher es una defensa del trabajo del gramático en el Nuevo Testamento similar a la que por la misma época, 1507, Antonio de Nebrija realizó en su Apología para defender la crítica textual de la Biblia y su traducción latina. Estimulado por la obra de Valla, Erasmo busca los mejores manuscritos griegos y latinos y comienza a cotejar la versión latina comparándola con el original griego. Tanto Valla como Erasmo estaban convencidos de que el Nuevo Testamento de la Vulgata tenía muchas deficiencias que podían ser corregidas recurriendo al Nuevo Testamento griego, aunque este punto de vista no fue para nada bien recibido en la época de Erasmo. Decide entonces, inspirado por la obra de Valla, publicar el Nuevo Testamento griego y el latino según su traducción, su primer esfuerzo dentro del campo de los estudios bíblicos. Y es esta la contribución más ambiciosa e influyente de Erasmo a la filología griega y latina. Durante los 6 meses en los que se prolongan los trabajos de impresión, del 2 de octubre de 1515 al 1 de marzo de 1516, el holandés, con la ayuda de sus colaboradores Nicolo Gerbel y Ecolampadio, tiene que luchar frente a las prisas del editor Johan Froben, que quiere sacar su producto antes que la políglota complutense vea la luz, contra la falta de correctores adecuados y contra su mala salud. El objetivo de Froben era ofrecer una edición útil y evitar la competencia de la Biblia de Alcalá. El cardenal arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, había emprendido desde 1502 la edición de una Biblia políglota, es decir, con todos los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento de que disponían en este momento, la políglota de Alcalá o Complutensis. Estaba rodeado de un grupo de académicos y de teólogos, Antonio de Nebrija, Fernando Núñez de Valladolid el Pinciano y especialmente López de Zúñiga Estúnica, que se convertirá en uno de los grandes adversarios de Erasmo. Pero la edición en griego de Erasmo se publicó en febrero de 1516 y se convirtió en la primera edición del Nuevo Testamento en griego porque a pesar de que el volumen de la políglota que contenía esta parte de la Biblia, el volumen quinto con el Nuevo Testamento, se había acabado de imprimir el 10 de enero de 1514, no se puso en circulación, no se difundió hasta 1522 junto con el resto de los volúmenes. Erasmo dedicó la obra al Papa León X, quien concedió la aprobación para su impresión, lo que de algún modo obstaculizó la concesión de la aprobación papal a la políglota algunos años después, el 22 de marzo de 1520. Entre otras razones, se alegó que se esperaba en Roma el regreso de manuscritos prestados. Este hecho permitió a Froben y a Erasmo adelantar a sus rivales españoles, aunque a decir verdad la iniciativa partió de Froben. La primera edición tuvo una tirada de 1200 ejemplares, algo reseñable si tenemos en cuenta que la políglota de Alcalá fue impresa en 600 ejemplares debido a su coste. Por tanto, la influencia de la políglota complutense fue limitada en comparación con las más populares ediciones de Erasmo. Después de ver la vocación bíblica de Erasmo, pasamos al contenido del Novum Instrumentum de Erasmo. Pues bien, la primera edición del Nuevo Testamento de Erasmo, publicado en Basilea en 1516, de 986 páginas, contenía 3 elementos principales: su editio princeps del texto griego, su propia y por ende nueva traducción latina, impresa al lado del texto griego en columnas paralelas, y sus anotaciones, notas explicativas, annotationes in novum testamentum, que fueron aumentando en cada una de las ediciones en páginas separadas. Erasmo creyó que estas eran esenciales para explicar y defender su traducción latina de acuerdo con su base griega. En ellas, el humanista vertió todo su conocimiento filológico, exegético, filosófico y teológico. Muchas de sus notas, similares a las de Valla, tratan problemas de crítica textual. Es muy frecuente la corrección de errores gramaticales, solecismos, sobre el origen de términos hebreos, etc. Anota y discute lecturas variantes, comenta pasajes de la Vulgata que en opinión de Erasmo o fueron de forma poco clara o incorrectamente traducidos, o incluye las opiniones de otros comentaristas bíblicos como Teofilacto, Tomás de Aquino, Nicolás de Lira, Valla, Lefebvre. También son frecuentes las citas de los padres de la Iglesia: Orígenes, Crisóstomo, Cirilo, Hilario, Ambrosio, Agustín y Jerónimo.
En la primera parte, a modo de prólogo, incluyó introductoriamente algunos escritos suyos, una carta de Froben al lector Pío, una dedicatoria al Papa León X, la Paráclesis ad Philosophiae Christianae Studium, una apelación al estudio de la escritura, el Methodus Verae Theologiae, un programa de estudios teológicos, y la Apología, una defensa de su obra. La bella portada de la obra, rica en información, confirma la proporción entre sus tres componentes, así como su objetivo primordial, la vera teología. Todo está a disposición del lector que ama la vera teología para que pueda leerlo y juzgarlo sin escandalizarse inmediatamente ante cualquier cambio, es decir, en el latín de la Vulgata. Tras leer esta advertencia, el lector ya ha encontrado un cambio muy marcado. El libro no lleva el título Novum Testamentum, sino Novum Instrumentum. Según la opinión misma de Erasmo, el componente más importante de la edición del Nuevo Testamento es su nueva traducción latina. El texto griego es secundario y servirá para que el lector pueda controlar la versión latina. De hecho, es una de las razones por las que Erasmo no utiliza muchos manuscritos, básicamente los presentes en Basilea, donde se encontraba, para su edición del texto griego, porque lo que le interesaba era la revisión crítica del texto de la Vulgata que editó en paralelo. Igualmente, las anotaciones demostrarían que los cambios en el texto tienen su fundamento, docemus non temere mutatum quod emendabimus, como explica Erasmo en una larguísima carta al teólogo de Lovaina, Martin Dorp, quien intentaba apartarlo de la publicación del Nuevo Testamento. Los escritos introductorios propiamente dichos, o los 4 prefacios, presentan más o menos los mismos temas, pero desde diferentes puntos de vista. Erasmo actúa como humilde servidor en la carta del Papa León X, en la Paráclesis como predicador de una nueva restauración teológica dirigida a todos los cristianos, como pedagogo o guía en la Filosofía Christi para el teólogo en el Methodus, en la Apología como acusado por ir contracorriente en esta tarea de restaurar el nuevo cristianismo. Hablo brevemente de cada uno de estos prefacios o escritos introductorios. La carta de Erasmo al Papa León X, gran mecenas del humanismo cristiano, de hecho hizo traer al griego Andrés Juan Láscaris a Roma para imprimir por primera vez un libro en griego, es un papa abierto a reformas y amigo de la paz, el último papa renacentista. Esta carta presidirá las 5 ediciones del Nuevo Testamento de Erasmo. Y esta carta quiere transmitir 3 ideas o constataciones. Primero, hay que restaurar y reconstruir la religión cristiana, Filosofía Christi, mediante el conocimiento de las enseñanzas de su fundador contenidas en los evangelios y cartas apostólicas. 2. Esta doctrina de salvación es más pura y más viva si se saca de los manantiales, de las fuentes, que de los arroyuelos, o sea, de los textos originales, del griego. 3. La filosofía cristiana es común a todas las naciones. Todos pueden beber del Nuevo Testamento. Filosofía Christi, instauratio bene conditae naturae. La filosofía pagana es una preparación. El segundo escrito introductorio o prefacio es la Paráclesis. Es un breve texto que tiene un propósito fundamental: exhortar al pío lector a acercarse a las fuentes puras de la Escritura para extraer de ella la filosofía Christi. El Methodus, por su parte, propone un método para adquirir esta filosofía Christi mediante una auténtica teología, germana teología. Este Methodus es tan importante para Erasmo que lo va a desarrollar y ampliar en la segunda edición de su obra bajo el título Ratio Seum Methodus Compendio Perveniendi ad Veram Theologiam. Así, la Paráclesis propone un objetivo y el Methodus el medio. Este es un programa de reforma que tiene como fin proponer una teología nueva. Ambas introducciones son inseparables la una de la otra y es en ellas donde podemos descubrir el verdadero manifiesto humanista de Erasmo. Sus principales características son claras. El método rechaza las sutilezas de la teología escolástica, evita prolongar las querellas dogmáticas de la época patrística y busca ser una teología bíblica. Se trata de extraer las fuentes vivas de los evangelios. ¿Cómo realizar esto en la práctica? Erasmo indica como condición necesaria el conocimiento de las 3 lenguas bíblicas y de las artes liberales, de la poesía y de la retórica. Y antes del conocimiento de las 3 lenguas y de la retórica, requiere en primer lugar lo que él llama las disposiciones del espíritu, puro del contagio de vicios,
alejado de multitud de deseos y lleno del deseo de conocer a Cristo. Además, una palabra reaparece sin cesar, es la de affectus. Esta clase de filosofía, nos dice Erasmo en el método, situada en los afectos más que en los silogismos, es vida más que discusión, que controversia, inspiración más que erudición, transformación más que razón. Cierra comillas. La filosofía de Cristo aparece en el terreno del affectus, ya que es una vía, una inspiración, una transformación. La teología nueva no está, por tanto, simplemente caracterizada por el rechazo de toda especulación. Es descrita positivamente como una teología afectiva. Pero no se trata de sentimientos, de fusiones, sino de la práctica, apoyada sobre la orientación profunda del hombre. Este aspecto del pensamiento de Erasmo constituye una verdadera manifestación a favor de una teología nueva, viviente y real. Se trata de un verdadero desplazamiento de fondo. La teología aparta la cuestión del razonamiento para colocarse en el del affectus. De este modo, la propuesta en el método de una teología del corazón aparece vinculada al humanismo de Erasmo y en su triunfo pone toda su esperanza. En la apología, o defensa de su labor exegética, se dirige a los teólogos profesionales que pueden juzgar su obra, edición, traducción y anotaciones al Nuevo Testamento. Erasmo defiende la ingratitud y falta de reconocimiento a su trabajo filológico sobre las Sagradas Escrituras por parte de los teólogos, bien porque juzgan sin leer sus libros o bien porque no pueden juzgarlos al desconocer las lenguas griega y hebrea en que fueron escritas. Erasmo se siente poco valorado en su trabajo, lleno de esfuerzos y de desvelos. Muchas gracias.